molecular, es como lo más intenso dentro, casi de todas las teorías que van a tener. Bueno, pero lo voy a tratar de hacer lo más ameno posible. Pregunto, para ir directamente al grano, ¿alguna conoce lo que es, por ejemplo, o escuchó, bueno, sí, escuchó sí, pero lo que es una PCR, ¿tienen idea de lo que es? O sea, lo que se ha escuchado. Sí, pero ¿tienen idea de qué se trata, mínimo? O sea, seguro que tengo entendido es como que te da positivo o negativo. Sí. Es como, No tienen idea con qué material trabaja la supongo PCR. que con el ADN. Bien, bien, bien. Y no saben más que eso, que es una PCR. Yo tampoco me puse a investigar mucho igual. No, está bien, no, qué sé yo, pero vieron capaz que como en química y bioquímica vieron ADN y qué sé yo, lo asociaron con PCR. Bueno, básicamente una PCR es Polymerase Chain Reaction en inglés, es que la reacción en cadena de la polimerasa. Es una enzima que empieza a duplicar el ADN y hace como fotocopias del ADN, por ejemplo, de un virus, de un microorganismo. ¿Sí? Entonces, es eso, básicamente una PCR, es hacer fotocopia de la identidad genética de un microorganismo o de un virus o de lo que sea, y entonces se tiene mucho material genético y eso se puede visualizar a través de un gel. Ahora se los voy a explicar. Pero básicamente lo que hemos visto, los métodos convencionales, que son todo lo que es medios de cultivo, los que tardan más tiempo y los que le van a llevar a ustedes 24 o más horas. Después los métodos más que son no convencionales, como son esas pruebas API, la de los gelcitos deshidratados, nunca se me acuerdo el nombre. Bueno, y... ¿El ELISA decís? ELISA, el EIA, esos. Sí, esos son los métodos ya, bueno, de los no convencionales, que todos esos que yo le dije, esperen que tengo que agarrar a la perra porque... No pasa nada. Es increíble. Mírenla. Ah, y divina. Y hasta que no la agarre me vuelve loca y no la puedo dejar afuera porque se pone a llorar. Bueno, vimos los métodos no convencionales, que son esos métodos de los geles deshidratados. Y después vimos los métodos inmunológicos. ¿Me van siguiendo? Sí. Esos métodos inmunológicos trabajábamos con antígeno y anticuerpo, que sí eran estas reacciones que vos me decís, ELISA, el RIA, todos esos. Tengo la mía. ¿Eh? Perdón. Bueno, ahí está, ¿ves? Está más grande. La tuya es grande. Gigante. Gigante. ¿Esa es tipo Border Collie? No, no es de la calle. Bien. Es adaptada. Bien. No. Bueno, la cuestión es que ahora vamos a ver las últimas técnicas moleculares, que estas son ultra rápidas, ultra caras también, y que están en los laboratorios más de punta, que son los métodos moleculares. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a compartir la pantalla y por favor, la que no entienda me avisa. Voy a ir muy despacio. Ustedes sí vieron en química y bioquímica la síntesis del ADN, síntesis de proteínas, eso sí. O sea que una idea van a tener. Así que voy con eso. Voy a compartir la pantalla y bueno, lo que no entiendan me avisan. Así me pasa lo mismo. Ahora tengo que volver a cerrar y abrirlo de nuevo. Bueno, entonces vamos con los métodos moleculares. Vamos a ir acá. Esto es lo que ustedes han aprendido en química y bioquímica de alimentos. Ya pasé una diapositiva, cualquier cosa me avisan, Es la rama de la biología que estudia fenómenos biológicos vinculados con la transmisión de la información genética y la síntesis proteica desde el nivel molecular. Básicamente, el ADN, el material genético que se encuentra en cada una de nuestras células en su núcleo, se va a manifestar de alguna manera, ¿no? Nuestro color de ojos, el pelo, todo eso está dentro de la información genética. ¿Cómo se manifiesta?
cómo pasa el ADN, ese material genético del interior de las células, a hacerse pelo, a hacerse uña, a hacerse piel, a través de la síntesis de proteínas. Entonces, esa información genética, justamente se dice que es información, porque está constituida por una serie de orden de ácidos nucleicos que hace que esa información sea particular. Entonces, vamos directamente, si uno pudiera ver al ser humano o a cualquier organismo e inclusive un microorganismo, desde afuera, desde lo más grande, nos vamos achicando cada vez más y vamos a pasar a las células o a los tejidos y a las células, y de las células vamos directamente al núcleo, donde vamos a encontrar este material genético que es el ácido desoxirribonucleico, o en algunos casos, como es en los virus, directamente el ácido ribonucleico. Bien, los ácidos desoxirribonucleico y ribonucleico se dice que son polímeros, porque es la unión de muchos nucleótidos. Los polímeros es la unión de monómeros, que esos conjunto de monómeros es lo que forma un collar, digamos, a lo que llamamos polímeros justamente. Entonces, esos monómeros, esas partes individuales del ácido nucleico son lo que se llaman nucleótidos. ¿Cómo están constituidos cada uno de estos nucleótidos? Están constituidos por una base nitrogenada, por una pentosa, que en el caso del ADN es una ribosa y en el caso del ADN es una desoxirribosa, que cambia una estructura química, nada más, en uno de esos anillos metilados, y un ortofosfato o un ácido ortofosfórico. Entonces, vamos de nuevo. Si el ADN fuera un collar de perlas, cada perla está constituida serían los nucleótidos. Y cada nucleótido está constituido por una base nitrogenada, que puede ser una purina o pirimidina, una pentosa, una ribosa, una desoxirribosa, y el ácido ortofosfórico. Bien, cuando hablamos del nucleótido, otra vez acá lo tienen, todo este nucleótido, esta perla del collar está formada por un grupo fosfato, una pentosa, una base nitrogenada. La pentosa y la base se llaman nucleósidos. Y el polinucleótido está formado por varios nucleótidos, lo que yo les dije recién, que están unidos de la mano a través de un enlace fosfodiéster. Están unidos de la mano a través de un enlace fosfodiéster. Bien, acá tenemos en este gráfico que ustedes están viendo dos nucleótidos, dos perlas. Estas perlas, que están formadas por una pentosa, que podría ser una purina o una pirimidina, esa pentosa, la pentosa puede ser una desoxirribosa, como dijimos en el ADN, o una ribosa en el caso del ARN, donde tiene un grupo oxidrilo más, ¿sí?, en el carbono 2. Entonces, de la pentosa. Entonces, el ADN y el ARN, ¿en qué se diferencian? En prácticamente nada, tienen todo igual, excepto esta ribosa, que en el caso del ADN es una desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Ahora sí, las bases nitrogenadas, que es otra parte de esa perla, ¿sí?, que constituye la perla, podrían ser purinas o pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, y las pirimidinas son timina, citosina, y en el caso de lo que es ARN cambian por uracilo. Todo esto que les estoy diciendo no es para marearlas, sino que es simplemente un repaso de lo que ya vieron. Les ''quiero recordar simplemente cómo es una cadena de ADN. Esta es una cadena de ADN. Empezamos a ver desde el extremo 5' al 3', porque en el extremo 5' queda siempre un enlace fosfodiéster para seguir uniendo pentosas. Entonces, fíjense, este es el collar de ADN. Y cada uno de estos es esas perlas que yo le decía, un nucleótido.
que está formada por esta base nitrogenada, esta pentosa y este grupo fosfato. Cuando esta cadena de ADN se va a unir con otra cadena de ADN, porque recordemos que una de las bases del ADN o una de las leyes del ADN es que son dos cadenas unidas en forma helicoidal. ¿Y cómo se unen esas cadenas? A través de puentes de hidrógeno, sí, se unen a través de puentes de hidrógeno, pero ¿cuáles son los compuestos químicos que hacen que se formen esos puentes de hidrógeno? Bueno, justamente el azúcar, que podía ser adenina, timina, guanina o citosina. Fíjense, la complementariedad. Yo les voy a decir algo re antiguo, re viejo, tendría que actualizarlo, porque ni yo los conocí. Pero adenina, siempre la adenina, la azúcar adenina de una cadena se enfrenta o hace complementariedad con la timina de la cadena de enfrente. Fíjense acá donde está el 8 del cadena de ADN, que va adenina y timina, que es, hay una regla que dice Aníbal Troglio, para recordar, ¿no? Que son dos cantantes de tango, pero que ni yo los conocí. Aníbal Troglio y citosina, guanina, Carlos Gardel. Es como para acordarse de cómo es la complementariedad. La citosina se une complementariamente a la guanina y la timina a la adenina. Y así se va formando estructuralmente y la cadena de ADN que, digamos, necesita una torsión para justamente llegar a una estabilidad química que hace que se forme una cadena de doble hélice. Ese es el ADN. O sea que si uno quisiera leer la composición química de una de las cadenas, estas cadenas deberían abrirse. Bueno, la diferencia entre los ácidos nucleicos, ¿sí?, del ADN y del ARN. No les quiero ser pesada, pero esto es básicamente, bueno, las diferencias en las pentosas. La diferencia que el ADN es una doble cadena helicoidal, en cambio el ARN es una cadena simple. La función que tiene el ADN es contener información genética y directamente el ARN lo que tiene es la información directamente para formar las proteínas. En cambio, el ADN tiene la información genética para formar las proteínas, pero primero tiene que dársela al ARN, porque después el ARN va a ir a los ribosomas a hacer las proteínas. Se los digo recasero para que lo entiendan. Bien, ¿qué nos interesa de todo esto a nosotros? ¿Cómo está formado el ADN y el ARN por esos nucleótidos? Que cada nucleótido está formado por los componentes que ya mencioné. ¿Por qué nos interesa eso? Es porque van a ser lo que va a ser utilizado por los métodos moleculares, que comprenden el uso de sondas de ácidos nucleicos a través de técnicas de hibridación. ¿Qué quiere decir esto? Como el ADN es una doble cadena helicoidal, quiere decir que una cadena es complementaria a otra cadena. Y siempre va a unida la adenina con la timina, la guanina con la citosina, y si esa cadena uno la puede en el laboratorio desencadenar y abrirla, quedan expuestas la adenina, la timina, la citosina, esa cadena, y uno puede, digamos, hacer una sonda, se llama, un pedacito de ADN químico que esté marcado con fluorescencia, por ejemplo, y si uno la pone y es complementaria al ADN que está en el tubo de ensayo, que yo quiero saber de quién es o de qué es, si es complementaria, queda hibridizado ese ADN porque hay una complementariedad de las bases y yo puedo ir midiendo esa fluorescencia. Ahora lo vamos a ver. También se puede determinar la concentración de guanina y citosina en esas cadenas de ADN. Bueno, la técnica de PCR, como les decía yo, y de
la PCR básica, tenemos distintos tipos de PCR, y después tenemos el último método, que es el de ribotyping o ribotipificación o hibridación in situ. No importa, esto es como las técnicas inmunológicas, que todas se basan en la unión antígeno-anticuerpo. Bueno, esto es igual, pero todos se basan en la especificidad que tiene el ADN en sus bases nitrogenadas. Un ADN que se puede abrir de esa doble hélice, uno podría llegar a estar leyendo A, T, T, C, C, A de nuevo, C, esa forma de ir combinando las purinas, perdón, las bases nitrogenadas, esa forma de ir combinándolas hace que ese sea un gen particular, que ese gen tenga una lectura particular y ese gen codifique para tal estructura. Entonces, eso es lo que aprovechan los métodos moleculares, conocer ese pedacito de ADN y en base a eso hacer varias cosas para amplificarlo, para hacer una sonda que complemente con esa parte del ADN. Ahora lo vamos a ir viendo. Esta es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que si quieren hoy a la noche ustedes ya pueden hablar de esto, porque es lo que se está haciendo comúnmente para determinar con mayor especificidad si hay diagnosticar coronavirus o no. Esta es una técnica que se utiliza en todo lo que es biología molecular, en todos los laboratorios. Nosotros lo utilizamos en nuestro laboratorio. Todos los laboratorios, digamos, que trabajen con microorganismos tienen lo que se llama una PCR. La PCR, digamos, es la máquina que va a llevar a cabo la PCR. Básicamente lo que hace este equipo o la técnica de PCR es amplificar muchísimo el número de copias que a mí me interese de ADN, ¿sí? Entonces se le pone a diferentes temperaturas para que se abran las cadenas de ADN, para que se copie la cadena de ADN. Bueno, varias veces ahora lo vamos a ver. Y yo al final de estos ciclos voy a tener una cantidad determinada de ADN que a mí me permite poderlo cuantificar, por ejemplo. Las características que tiene la PCR, cuando ya hablamos de los métodos moleculares, les comenté que todos tienen una especificidad, tienen una cierta sensibilidad, ¿sí? Es eficaz y es fiel. ¿Qué significa que tenga fidelidad? Que se puede repetir varias veces y la tasa de error de esa repetición es baja, porque está mecánico y aparte lo está haciendo un equipo prácticamente, que lo que la caracteriza a esta técnica es la fidelidad. Primero, lo que hay que hacer es la extracción del ADN. Por ejemplo, en el caso de que saquen una muestra de un hisopado, ese hisopado se pone en un buffer para que ninguna célula de las que estén en ese hisopado exploten. Y en el caso de estar el virus o una bacteria o lo que sea, se hace lo que se llama la extracción del ADN de cualquier partícula viviente en el caso de un hisopado, por ejemplo, de ese moco que sacan, ¿no? Después el segundo paso es amplificar ese ADN. Y el tercer paso es hacer una electroforesis en el gel de agarosa, que es una electroforesis, hacer correr ese ADN que se amplificó a través de una corriente eléctrica que va a hacer que ese ADN simplificado se separe en pedacitos, del más pesado al más liviano. Y después, bueno, se hace lo que se llama una secuenciación y un análisis bioinformático. Se corta cada uno de esos pedacitos que corrieron en el gel, ahora lo vamos a ver, y los analizo la secuencia que tienen, esa secuencia que yo les decía, adenina, timina, citosina, guanina, bueno, eso lo analizo y lo meto todo en un programa bioinformático, que ese programa bioinformático me va a decir, el gen que usted amplificó pertenece a una toxina, el gen que usted amplificó
pertenece al virus COVID-19. El virus que usted amplificó pertenece a una bacteria de Escherichia coli. Con tanta posibilidad o tanta probabilidad, da una probabilidad ese sistema. Acá tienen lo que es la reacción en cadena de la PCR. Fíjense. Primero lo que se llama, es lo que hace esta PCR dentro del equipo, es desnaturalizar las cadenas de ADN. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Abrir esas cadenas de ADN y lo hace a 94 grados. Fíjense, esa PCR va pasando por diferentes temperaturas y diferentes ciclos. Después, a través de una enzima, ¿sí?, que se llama Taq polimerasa, por eso se llama reacción en cadena de la polimerasa, es una enzima que me permite unir los nucleótidos que yo le voy a dar al medio e ir formando cadenas complementarias. Otra vez pasa la PCR por el segundo ciclo, que es desnaturalizar estas dos cadenas que se formaron nuevas a 94 grados. Otra vez actúa la polimerasa, que es esta flechita roja, que es una enzima, vuelve a unir los nucleótidos en forma complementaria y así sucesivamente hasta formar varios ciclos y en la cadena original de ADN se va amplificando. A ver, esta Taq polimerasa, que es el nombre de la enzima, es lo que permite ir uniendo los nucleótidos y haciendo una cadena complementaria. Esta complementariedad estaba dada por lo que yo les había dicho, adenina, timina o guanina, citosina. Entonces, a medida que se va dando esa complementariedad, van pasando los ciclos, ya que vuelven a abrirse las dos cadenas de ADN, vuelven a sintetizarse y así sucesivamente hasta aumentar el ciclo. Esta cadena de ADN que se va amplificando en la PCR no es todo el genoma humano o todo el genoma de la bacteria. Eso es imposible hacer. Lo que se amplifica es un pedacito que el ser humano conoce de este ADN. Que si hay especificidad, ¿sí?, que si hay y pongo todos los ingredientes en la PCR, se va a dar esta reacción en cadena. Bien. Pregunto hasta acá si se va entendiendo. No voy a volver a ustedes, no las voy a mirar. Pero sí que quiero saber por lo menos si entienden lo que voy diciendo hasta acá. Sí, yo por mi parte sí. ¿Sí? Bueno. La única consulta que tengo es, ¿de dónde sacas esos nucleótidos? Esos nucleótidos, ahora los voy a decir, es todo lo que uno va agregando como reactivo a la PCR. Ah, bien. Uno pone la cadena de ADN, pero también tiene que poner la Taq polimerasa, que es la enzima que va a ayudar a sintetizar la otra cadena complementaria, y va a poner a su vez una cierta cantidad de nucleótidos que haya en el medio para justamente que sirvan de complementariedad. Ah, bien. O sea, claro, los pones vos directamente. Genial. Exacto, los pongo yo. Exacto. Fíjense en un laboratorio pro o en un laboratorio que haya un poco de dinero, lo que sea, están estos kits de extracción de ADN que es muy fácil directamente, uno pone la muestra ahí, en cualquiera de estos pocillitos reacciona con el reactivo que hay acá y queda el descubierto el ADN, es decir, el ADN sale de las células, porque ese es el primer paso de la PCR, extraer el ADN solo, que quede el ADN fuera de la célula solo. El segundo paso es la amplificación, es lo que veíamos acá, ¿sí? Se va amplificando a través de los ciclos. Fíjense que hay PCRs que dan 30 a 40 ciclos, se desnaturaliza, disminuye esa temperatura para que se produzca lo que se llama anillado o annealing. El anillado o annealing es esa síntesis de la nueva cadena o la unión de esos pequeños pedacitos de ADN que yo puse para que hagan complementariedad, porque acá, para que la Taq polimerasa, la enzima polimerasa, empiece a actuar, de esas flechitas rojas, empiece a actuar, tiene que haber ya un pedacito pegado como complementario. Y ese pedacito que se pegó, lo agrego yo también y se llaman primers. Los primers lo que hacen es, cuando se abre la cadena de ADN,
complementarse con un pedacito de esa cadena, ahí empieza a actuar la Taq polimerasa y la continúa la cadena. Entonces, por eso dice que en el segundo paso lo que se forma es el anillado o annealing. Disminuye la temperatura para que los primers se unan a ese ADN y después ya empiece la síntesis de la nueva cadena a través de la ADN polimerasa o Taq polimerasa. Fíjense, va a haber varias que hablen de la PCR porque es la base de todos. Acá yo puse, el año pasado lo dejé, porque capaz que ustedes lo pueden buscar, no sé por qué puse video gracioso de PCR, vaya a saber lo que es, pero en su momento lo había puesto, bueno, el año pasado dimos todo virtual. Entonces, por lo que me preguntaban recién, ¿cuáles son las cuestiones que tengo que poner adentro, digamos, del equipo de PCR para que se lleve a cabo la síntesis de las nuevas cadenas? Bueno, como me preguntó, no sé si Camila o quién me preguntó recién, los 4 nucleótidos, ¿sí? Que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, eso tiene que estar porque justamente es lo que va a servir para hacer cada una de estas perlas va a servir para formar la nueva o el nuevo collar de la cadena complementaria. Y también los primers, estos que yo les decía, o cebadores, estos pedacitos de ADN que son oligonucleótidos, son pedacitos de nucleótidos unidos o pequeños ADN que sirven para que se peguen a una de esas cadenas que recién se abrieron y a partir de ese momento empieza a actuar la Taq polimerasa o la ADN polimerasa pegando los nucleótidos que faltan. Acá de nuevo lo mismo, se los vuelvo a repetir varias veces para que lo entiendan, ¿no? Aunque sea a través de los dibujos. Tenemos el ADN extraído, por ejemplo, de una bacteria. Desnaturalizo y ese ADN se abre y me queda una sola cadena de ADN y una enfrente. Fíjense la dirección es 3', 5' y la complementaria es 5', 3', no importa, recuerden que la 3' es cuando quedaba el grupo fosfato libre. A partir de ahí se pegan los primers que yo puse, ese primer rojo y el verde, esos pedacitos de ADN que complementan con estas cadenas que se abrieron, y a partir de ahí empieza a actuar la polimerasa. ¿Sí? A partir de ahí empieza a actuar la polimerasa, complementando, ¿sí?, el pedacito de ADN que falta. Bueno, ¿cuáles son los criterios, ¿no?, que tiene el investigador, el laboratorista, el microbiólogo, bueno, lo que sea, el biólogo molecular, el ingeniero, lo que sea, para hacer estos primers cuando los tiene que hacer? Uno los compra directamente, pero tienen que tener varias características esos primers. Tienen que tener en cuenta el tamaño, ¿sí? Tienen que tener un tamaño mínimo de 25 nucleótidos para que tenga cierta especificidad. Tiene que ser que en la base del extremo 3' tiene que haber una guaninocitosina, que tiene que aguantarse la temperatura de fusión, que no sean autocomplementarias, porque yo no puedo poner 2 primers que se complementen entre sí porque se bloquean y no se pegan al ADN, ¿sí? Y deben tener una cierta especificidad para pegarse al ADN molde. Bueno, la amplificación, una vez que se pegó ese primer, que sería este rojo acá, una vez que se pegó a la cadena que se abrió, después empieza a actuar la polimerasa. Y la polimerasa lo que hace es arrastrar y ir pegando nucleótidos para formar la cadena complementaria. Bien, ¿qué es lo que se necesita para llevar a cabo la PCR aparte de los nucleótidos, de los primers? Bueno, tienen que haber iones como el magnesio, ¿sí? Porque actúan como un cofactor de la enzima ADN polimerasa. Tiene que haber una solución buffer, siempre en los medios de reacción hay una solución buffer para que el pH se mantenga constante, y tiene que haber un ADN molde, ¿sí?, para que sea lo que tenga que amplificar, por supuesto. Otra vez acá
Se los puse varias veces para que, ya les digo, a través de la repetición nos vaya quedando. Tenemos el ADN de doble cadena, que puede provenir de un microorganismo, del ADN de una persona, si uno quiere ver si es el hijo de tal persona, bueno, todo eso tienen que extraer el ADN. Ese ADN se desnaturaliza, se abren las dos cadenas y en el primer ciclo ya se empieza a sintetizar la complementaria a cada una de las cadenas. Así después se vuelve a abrir esas dos cadenas en el tercer ciclo y se vuelve a amplificar esas cadenas y así es como se va amplificando la reacción en cadena de la polimerasa. De nuevo lo mismo, ¿sí? Otra vez ADN doble cadena, se abre, se pegan los primers y la polimerasa empieza a sintetizar las nuevas cadenas y así sucesivamente. Estas dos cadenas vuelven a abrirse, se pegan los primers y así sucesivamente se va amplificando el ADN. A medida, fíjense que cómo es la curva de amplificación del ADN, primero es como las bacterias, hay como una fase lag de 5 a 10 ciclos donde no se nota la amplificación, ¿sí? Pero después hay una fase exponencial de 30 a 40 ciclos donde se va amplificando el ADN y después una fase de plató o estacionaria que es cuando ya se acaban los nucleótidos y ya no tiene más actividad, digamos, la Taq polimerasa. Entonces ahí se estanca. Acá también hay un videito también que había puesto el año pasado para que ustedes lo puedan ver. Como, son videos que al visualizarlos uno lo entiende mucho más fácil. Bueno, ¿y qué pasa cuando termina la amplificación de PCR? Voy a tener en cada tubito de esos Eppendorf, de esos tubitos de chiquititos, que se amplificó el ADN, con varias concentraciones de ADN amplificado. Entonces, lo que hago es, esto es un gel como si fuera gelatina, donde se le aplica una corriente eléctrica para que migren esos pedacitos de ADN que fueron amplificándose y se van a ir. Acá pongo una muestra, acá al lado pongo otra muestra, al lado pongo otra muestra, y después voy a ver cómo corrieron esos pedacitos de ADN que se simplificaron. Si uno ve, por ejemplo, estas muestras que estoy señalando yo en el medio, donde el pedacito de ADN amplificado migró al mismo lugar en todos, las calles se llaman las columnas, migró en el mismo lugar, es que es la misma muestra. O en el caso de que fuera padre e hijo, sería, digamos, igual, el hijo igual sería hijo de este padre supuesto que uno está viendo, ¿sí? Ahora voy a ver si hay algún otro gelcito. Ven, acá tienen. Esta es la amplificación mediante PCR de un fragmento específico de una bacteria que se llama Panicillus larvae. Esta bacteria Panicillus larvae lo que hace es afectar las larvas de las abejas, ¿no? Entonces, tenemos la primera columna, esta que ustedes ven toda casi de blanco, como una radiografía, es una calle que lo que me hace es poner los marcadores de peso molecular, MPM, marcadores de peso molecular. Solamente yo hago correr una muestra, no de ADN ni amplificada ni nada, que me diga, bueno, acá va a estar los de 500 Dalton o lo que esté midiendo, acá los de 300, acá los de 700, ¿sí? Bueno, a medida que van corriendo más o que van llegando más bajo es porque son más livianos o más pesados, depende cómo se hace la electroforesis. Entonces, en la calle 1, 2, 3, 4, así hasta las 10, lo que hice fue correr diferentes fragmentos de Panicillus larvae que pertenecían a diferentes zonas, a Vidal, a Cobo, a Viboratá, ¿sí? Entonces, amplifiqué un pedacito de esa bacteria, Panicillus larvae, la hice correr a través del gel de electroforesis y obtuve esto, ¿sí? Obtuve este patrón donde más se me amplificó está alrededor de los 700, bueno, Dalton o kilodalton o como se mida, ¿no? No importa, es el valor de lo que vale es ese fragmento de ADN, el valor aproximado. Bien, entonces, acá tenemos
el proceso completo. Extraigo, en el caso de la sangre o de cualquier bacteria, lo que se hace es extraer el ADN, ¿sí? Después se pone dentro de una PCR que se van a llevar a cabo diferentes ciclos dentro de esa PCR para amplificar el ADN. Lo hago correr este ADN en diferentes calles de un gel de electroforesis y de acuerdo a donde me presenten las bandas voy a decir, bueno, las muestras fueron iguales o no fueron iguales. Bien, también una vez que yo tengo estas bandas, lo que puedo hacer es cortar este pedacito de gel donde tengo la banda amplificada y empiezo a secuenciar, ¿sí? A través de un cromatograma se llama, cuál es el orden de esa complementariedad de ADN, porque yo hasta ahora vi que que fue complementaria, que se amplificó, pero quiero saber cuál es, digamos, la secuencia de nucleótidos, adenina, timina, citosina, como dice acá, y a través de un cromatograma que también se hace, digamos, con reacciones químicas, se sabe cuál es la secuencia que se ha obtenido de ese pedacito de ADN. Eso se mete en un sistema que se llama BLAST, que es un sistema bioinformático. Ese pedacito o esa secuencia del ADN se mete dentro de este sistema BLAST y lo que hace este sistema BLAST es encontrar una similitud a algo que ya está metido en el sistema, que puede dar similitud a una toxina, a una bacteria de coli, o el virus de coronavirus. Bueno, depende cuál es esa secuencia y cuál es la probabilidad que tenga de ser algo. Esto se lo puse yo un poco resumiendo lo que es la reacción de PCR, que primero se desnaturaliza a 95 grados, o sea, se separan las cadenas. Después se produce lo que es el annealing, que es el pegado de esos primers que yo puse en el medio. Y a partir del pegado de los primers empieza a actuar la polimerasa, que es copiar la cadena entera, ¿sí? Y bueno, y ahí terminó el primer ciclo. El segundo ciclo será desnaturalizar estas, que se pegue el primer, extender. Bueno, no hay mucha ciencia. Esa es la PCR, es aumentar en copias la cantidad de material genético que estoy poniendo yo dentro del equipo. Tipos de PCR hay muchísimas. Está la PCR rápida, están los polimorfismos para ver diferentes porciones de ese ADN, que ahora les voy a decir, la PCR en tiempo real, la transcriptasa reversa y la PCR anidada. Fíjense, la PCR está, que sería la que amplifica zonas polimórficas. Lo que hago en esta PCR es que una vez, se los explico más allá de lo que diga acá, se abre el ADN, a ver si está acá. Lo que hace es, tengo un genoma de algo, de tres muestras, del A, B y C, ¿no? Entonces, agrego varias Taq polimerasas, varias enzimas polimerasas, y después agrego, en este caso, a diferencia de la PCR común, agrego un montón de primers arbitrarios. Agrego un montón de primers y los nucleótidos, es decir, todos los componentes que van para hacer una PCR, una solución buffer y hago una PCR. Fíjense que yo acá estoy poniendo 3 muestras de ADN, A, B y C. Y estoy poniendo primers arbitrarios. Quiere decir que estos primers se van a pegar cuando este ADN se desnaturalice a donde tenga mayor especificidad, en el A, en el B o en el C. Y ahí se va a producir la extensión de la cadena complementaria. Entonces, fíjense, en la prueba A, en la muestra B y en la muestra C, esos primers se pegan en diferentes partes. Actúa la Taq polimerasa, que va a extender esos pedacitos, ¿sí? Y después se hace un gel de electroforesis para ver cuáles son los pedacitos que se amplificaron. Entonces, en la muestra A, ¿sí? Me va a dar que se amplificaron 3 pedacitos. Acá tengo 1, 2 y 3. En la muestra B tengo 2 pedacitos amplificados solamente, porque este primer no llegó a
a ser tan específico, entonces la enzima polimerasa no pudo actuar. Entonces tengo este pedacito, el de los extremos, y 2 pedacitos. Y en el C también tengo 2 pedazos, ¿sí? Fíjense alrededor del peso que tienen. Bueno, entonces la muestra A, B y C muestran diferencias. Sin embargo, hay una banda, ¿sí? En 360 que mostrarían que tienen o que pueden tener la A, B y C cierto parentesco, porque comparten información genética común. Bien. Entonces, esto es lo que yo recién les dije, que hibridan. Profe, perdón, una Sí, consulta. sí. Lo que nos estaría dando ese, el último análisis, perdón, no tengo todavía, recuerdo el nombre, eso, No, la electroforesis. sí. ¿Nos estaría dando la posición en donde se ubicó el primer dentro del ADN o no? ¿O son No, solo los pesos? no, nos está dando, viste, mirá la muestra A cuando están las 2 líneas, digamos. Fíjate Sí, que los primers rojos se pegaron y que pudo actuar la Taq polimerasa que lo simula acá haciendo los puntitos celestes. sí, ¿Viste? sí, sí, Bien. sí. Entonces acá en la primera muestra, en la muestra A, lo logró hacer 3 veces, pudo actuar la polimerasa, porque ese primer fue tan específico que pudo engancharse la polimerasa y sintetizar 3 pedacitos de ADN. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Esos pedacitos de ADN después se cortan, ¿sí? Y se llevan a la electroforesis. En la electroforesis lo que me dice A no es el lugar donde se pegan los primers, sino ese pedacito que logró amplificar. Ah, claro, ¿Sí? perfecto. Es como Bien, si yo cortara acá y lo pongo en el gel, cortar acá y lo pongo en el gel. Lo que están corriendo son estos pedacitos enteros, pero nada claro. me está diciendo dónde se pegó el primer. Se supone que si están acá estos pedacitos amplificados es porque alguno de los primers se pegó, pero no me dice cuál, porque yo pongo varios primers. Claro, sí, 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 perfecto. Ahí lo entendí. Muchas gracias. ¿Sí? No, de nada. Igual vayan razonando y calculando y cualquier cosa me preguntan por donde quieran. Si quieren me conecto en algún momento o si no me preguntan por mail. ¿Eh? Bien, este es el que ya les expliqué recién. Y acá lo que tenemos son fragmentos de restricción polimórfica. Es otro tipo de PCR. No se asusten, pero lo que esto es lo que actúa así. Tenemos la muestra de microorganismos o de varias cuestiones, ¿no? De varios de varias que pueden ser virus, bacterias, lo que sea. Se extrae el ADN de esta muestra, ¿sí? Entonces yo lo que tengo en este tubo de ensayo es el ADN aislado. Después lo voy a llevar a la pecerrera. Voy a amplificar cada uno de esos ADN. Fíjense que hay uno rosa, uno verde, uno azul y uno naranja. Se amplifican esos pedacitos porque pongo primers diferentes específicos. Entonces se pega el primer, va a actuar la polimerasa y va a amplificar esos pedacitos de ADN. Después, como yo tengo el ADN entero acá, lo que hago es agregar a este ADN enzimas de restricción. ¿Qué quiere decir las enzimas de restricción? Las enzimas de restricción son como tijeritas químicas que me van a cortar en secuencias específicas de ADN. Si acá yo pongo una enzima de restricción y me corta en todos los lugares iguales, bueno, ¿qué puedo suponer yo? Que la muestra rosa, la celeste, la naranja o marrón y la azul son iguales, porque la enzima encontró una secuencia específica igual para cortar en cada una. ¿Sí? En este caso, fíjense, la enzima de restricción que yo puse en el medio cortó en la rosa en 2 partes, en la turquesa en 2 partes, pero una de mayor peso molecular, que es la C. La enzima esta encontró una similitud o una zona donde poder cortar el ADN amplificado en la marrón y en la azul, dando diferentes pedacitos. ¿Qué hago con esos pedacitos? Es lo que yo les explicaba recién. Lo corro en un gel de electroforesis, ¿sí?
Y ese gel de electroforesis me va a dar diferentes bandas. Esas bandas me pueden decir a mí, bueno, pertenecen a la misma muestra o no pertenecen a la misma muestra. Si acá las bandas me hubiesen dado todas solas en un determinado peso molecular, se hubiesen concentrado todas donde está la H, por ejemplo, digo, bueno, evidentemente el material genético que yo tenía aislado acá es el mismo porque la enzima de restricción encontró una secuencia en todos los lugares iguales y me dan una sola banda. Me cortó en el mismo lugar en todas. Sin embargo, acá la enzima de restricción encontró varias zonas donde cortar en cada uno de los ADNs. Cuando yo corro en el gel de electroforesis, me va a dar bandas de diferentes pesos moleculares. Entonces yo a partir de ahí puedo decir, bueno, esta muestra tiene similitud en tal cosa o no tiene similitud en tal otra, ¿sí? Y este cosito azul, la Taq polimerasa, que en este caso está como verde flúor, es porque muchas veces uno puede poner los nucleótidos en el medio marcados con fluorescencia y la síntesis de esos nucleótidos complementarios a la cadena se va a quedar marcado. Y esa fluorescencia después se puede leer, ¿sí? Por eso dice la intensidad relativa de fluorescencia, porque estos pedacitos de ADN marcados se pueden leer a través de la fluorescencia. Bueno, ¿qué son esas enzimas de restricción que pertenecen a este método de fragmentos de restricción de polimórficas, que es otro tipo de PCR? Bueno, es eso justamente. Es una enzima, una tijera química que corta el ADN en secuencias específicas. Por ejemplo, esta enzima, EcoR1, que pertenece a una enzima de Escherichia coli, corta específicamente cuando reconoce la secuencia esta, GAATTC, ¿sí? Cuando reconoce esa secuencia, la enzima va a cortar el ADN en dos, como está acá abajo. Cada uno de estos se llaman fragmentos de restricción. Esos fragmentos de restricción los evidencio a través de un agar. Y acá hay como si fuera un resumen de lo que les estoy diciendo. Tengo el corte de las enzimas de restricción en fragmentos de distinta longitud, se separan por electroforesis en gel de agarosa. Bueno, se hace una transferencia que se llama Southern Blot, no importa, se pasan esos pedacitos a otra membrana, ¿sí? Y se ponen en evidencia a través de secuencias marcadas de ADN, no importa, que son específicas contra las que ya marqué, no importa. Lo que sí importa es que este método utiliza enzimas de restricción, que esas enzimas de restricción van a cortar el ADN en diferentes zonas de acuerdo a reconozcan, y esos pedacitos de genes o de pedacitos de ADN se van a ver a través de la separación por electroforesis en gel de agarosa. Acá tenemos un ejemplo. Pongo en la PCR con primers específicos para una región de interés del ADN blanco y después trato con una enzima X. Fíjense, tengo un ADN patógeno y un ADN de una cepa inocua, es decir, que no produce enfermedad. Un ADN de una cepa que produce enfermedad y un ADN de una cepa que no produce enfermedad, ¿sí? Entonces, fíjense los sitios de corte de la enzima X. En la patógena reconoce 3 sitios de corte. Sin embargo, en la inocua hay un sitio que no está reconociendo y que reconoce 2 sitios de corte. Sin embargo, sería la misma cepa, es decir, la misma género y especie, salvo que una produce enfermedad y la otra es inocua, no produce enfermedad. Entonces, acá en la inocua algo pasó en la naturaleza que se eliminó un sitio de corte. Por eso, en la patógena voy a ver solamente, en este caso, voy a ver 2 sitios de corte, ¿sí? 2 sitios de corte, este pedacito ahí. Bueno, moví este pedacito y este pedacito, y en la inocua solamente voy a ver, cuando hago el gel de electroforesis, un solo pedacito de corte. Un solo pedacito de corte. Bien.
Esto también sigue siendo el resumen de lo que ya les... ¿Y cuáles son las aplicaciones? Se utiliza para estudiar la diversidad genética, como las enzimas de restricción cortan en lugares específicos, yo puedo tener varios ADNs qué sé yo, de un lugar donde existan diferentes tipos de microorganismos y ver si pertenecen todas a la misma especie o no pertenecen a la misma especie porque veo dónde cortan las enzimas de restricción. Si las enzimas de restricción encuentran en el material genético que yo aíslo la misma secuencia para cortar, entonces pertenecen a la misma género o especie. Pero si no, pueden ser diferentes o tener cierta familiaridad. Permite estudiar el genoma con mayor cobertura, se obtienen muchos fragmentos que se pueden evaluar para el estudio de enfermedades hereditarias también. Fíjense, acá tenemos la PCR real time o PCR cuantitativa, se llama, que es esos nucleótidos o las sondas tienen fluorescencia, es lo que yo les decía. Y a medida, dice que la cantidad de fluorescencia que va adquiriendo o se puede ir midiendo es directamente proporcional a la cantidad de productos de PCR acumulados. A ver si hay algún ejemplo acá. Claro, a medida que la fluorescencia va aumentando, quiere decir que los ciclos van ocurriendo dentro de la PCR. Por eso se llama real time, porque a medida que va transcurriendo el ciclo a ciclo, como esos nucleótidos están marcados con una sonda fluorescente, el mismo equipo me va emitiendo o me va midiendo esa fluorescencia. Entonces, a medida que van produciéndose los ciclos, aumenta la fluorescencia y el equipo me los va leyendo. Por eso se dice a real time o a tiempo real, porque a medida que va pasando cada ciclo yo puedo leer la fluorescencia. Bueno, acá también tenemos una forma, ¿sí?, de darme cuenta que el primer que yo puse era para el ADN que yo estoy buscando. A ver si lo encuentro acá, por ejemplo. Se puede agregar, por ejemplo, el primer, ¿sí? Esto se compra, es un reactivo que se compra, este nucleótido, digamos, hecho anillo, que tiene del lado una molécula fluorescente, ¿sí? Y del otro lado un Kencher, que es de lo que se va a quedar, digamos, lo que se va a pegar primero. Básicamente, si la molécula reportera y el Kencher se separan porque encontraron una secuencia de nucleótidos específicos, hay emisión de fluorescencia. Si el reportero de fluorescencia y el Kencher no se separan nunca, quiere decir que este anillo no encontró especificidad en ese ADN, ¿sí? Entonces no se va a pegar y no hay fluorescencia. Quiere decir que si yo estoy buscando Escherichia coli en una muestra, por ejemplo, y pongo uno de estos anillos específicos para una secuencia de Escherichia coli, si hay fluorescencia quiere decir que encontró especificidad en los nucleótidos y este anillo se abrió, se separó el reportero del Kencher. Si no encontró especificidad, quiere decir que al no haber fluorescencia, entonces quiere decir que este anillo no encontró especificidad en ninguna parte del ADN. Acá también esta es otra forma de evidenciar, digamos, que hubo complementariedad. Cuando hay extensión, si se pega el ADN, se abren dos cadenas. Se pega un primer específico y una sonda específica que también tiene una sonda reportera y un Kencher. La sonda reportera es la que tiene unida la fluorescencia. Si este primer se une, puede actuar la Taq polimerasa y cuando la Taq polimerasa se une, ¿sí?, o llega a la molécula reportera salta y emite fluorescencia. Es otra forma de medir que hay amplificación del ADN. Es una forma de evidenciar que ese ADN se está
multiplicando o aumentando en número. Bueno, esto es básicamente un gráfico que me dice que a medida que va aumentando el número de ciclos, va aumentando esa señal de fluorescencia. ¿Cuáles son las aplicaciones de este PCR a tiempo real, como dijimos, o cuantitativa? ¿Por qué cuantitativa? Porque me mide fluorescencia. Bueno, para el análisis de expresión génica, es decir, cuánto tiempo tarda una bacteria en sintetizarse o en duplicarse, cuantificación de carga microbiana, cuántos microorganismos hay, detección de organismos modificados genéticamente, cuantificación y genotipo de bacterias patógenas virales, bueno, en la industria, en medicina, ¿no? Depende con los instrumentos que uno cuente en el laboratorio y hacia dónde apunta. Y después, ¿se acuerdan que dijimos en un principio que puede ser que yo parta de ADN, de un núcleo, pero puede ser que yo tenga que hacer una PCR a partir de ARN, que el ARN es el que tienen directamente los virus, que no tienen ADN, tiene ARN mensajero o viral. Entonces, básicamente, para hacer una PCR, lo que tengo que hacer es de alguna manera pasar ese ácido ribonucleico a ácido desoxirribonucleico, es decir, pasar de ARN a ADN, de doble cadena, y ahí sí paso a una PCR. ¿Cómo hago para pasar de ARN a ADN? Bueno, actúa una enzima que se llama transcriptasa reversa. Transcriptasa reversa justamente porque es lo opuesto a de que el ADN se traduzca en ARN, que es lo que pasa siempre en la síntesis de proteínas. Es reversa porque es del ARN pasar a una molécula de ADN. Se hace PCR común, una vez que está en forma de ADN, y luego se hace una electroforesis. Esto es lo que yo les decía, parto de una molécula de ARN, que puede ser mensajero, lo que sea, se copia una cadena opuesta, que es una copia de una molécula que se llama ADN copy, o copia de ADN, que es la molécula, la cadena celeste que se va formando, y esta se hace a través de, no es una Taq polimerasa, sino que es una transcriptasa reversa, que me pasa ARN a ADN. Bien, y después una vez que lo tengo en forma de ADN, voy a lo que se hace una duplicación de esa cadena para que me quede una cadena de ADN común, de doble hélice, y bueno, a partir de ahí ya puedo llevar a cabo la PCR. Que se vuelven a separar las cadenas, se ponen primer, la Taq polimerasa empieza a funcionar y demás. Y por último, ¿sí? La PCR anidada, que es una variante de la PCR convencional, donde se utilizan un juego de primers. Son dos primers que se utilizan externos, ¿sí? Los externos quiere decir que tendrían especificidad con las puntas de ese fragmento de ADN, y los internos que tienen una especificidad en una región específica del medio de esa zona que quiero amplificar. Básicamente, la anidada, la que es más específica, y todo lo que cambian es la cantidad de primers y si uso o no enzimas de restricción, pero el PCR siempre es lo mismo, es la amplificación de ADN. Después tenemos la última forma que vimos de transcriptas de ARN, que lo que hace es pasar de ARN a ADN a través de una transcriptasa reversa, y después es una PCR común, ¿sí? Esto es lo que decía, acá hay un primer externo, un primer interno, ¿sí? Esta es la secuencia, y hay un primer después más interno a esta secuencia extensa que pertenece a una secuencia más específica. Entonces, primero se extienden estos primer y después se agregan otros juegos de primer que a su vez son más específicos y me van acortando la secuencia de copia de acuerdo a lo que yo voy queriendo. Muchas veces lo que yo quiero amplificar es una zona muy cortita del ADN,
¿sí? Es una zona muy cortita, pero si yo pongo primers que no son específicos de esa zona, me puede amplificar cualquier cosa. En cambio, si yo voy poniendo de a poco los primers, cada vez voy encontrando mayor especificidad y menos error en el método. Bueno, a ver, voy a volver, yo voy a dejar de compartir y les quiero preguntar a ustedes si entendieron los métodos o por lo menos si entendieron lo que es la PCR y en base a eso van a poder entender el resto. Sí, o sea, yo más o menos entendí como que lo tendría que volver a ver tranquila para como terminar la idea. Bien, perfecto. Sofía y Melanie. Claro, yo igual, profe, sí, pienso igual que Cami. Sí, es como para leerlo varias veces. La idea se entendió. Sí, creo. ¿saben qué les sugiero a bueno. ustedes? Pues si parece complicado, porque es muy difícil esta cuestión de la no presencialidad. Yo se los podría explicar mucho mejor, o mira, mostrándoles un video, todo, pero no sé por qué acá en Jitsi, no sé, este año se traba, no sé por qué, si hay que cambiar el programa, si es porque ya uno, no sé, que hay que pagar, no sé por qué, pero se traban los videos. Pero fíjense que yo les puse una dirección de YouTube o algo así. Fíjense si lo pueden ver, porque es algo como medio infantil en algunos casos, pero es tan sencillo de entender que es un minuto. No son videos largos porque trato de que sean de un minuto. Yo soy mediana, no me gustan las cosas largas. Entonces, trato de que sean concretas. Escúchenme lo que tienen que hacer ustedes. Hay un seminario que está más adelante en el cronograma que tienen que exponer un seminario ustedes de métodos rápidos. ¿Sí? Entonces, nosotros con Erika le vamos a dar un microorganismo a cada una, que me los dijo y ahora no los tengo anotados, pero se los voy a pedir. Les vamos a dar un microorganismo cada una y ustedes lo que tienen que hacer el día de la exposición, que también después se los vamos a dar la fecha, pero que está en el cronograma, dice exposición o algo, es encontrar un método convencional y un método rápido para determinar ese microorganismo. Okay. ¿Sí? Se pueden fijar en los laboratorios o pedir a los laboratorios qué método hay para determinar este microorganismo rápido, o pueden, si quieren les doy una lista de 2 o 3 laboratorios que venden medios de cultivo y métodos rápidos, pueden, no sé, defender que pueden hacer un método rápido a través de una PCR, de fragmentos polimórficos, lo que quieran ustedes, ¿sí? Pero un método convencional y un método de métodos rápidos. Cuando hablen del método convencional, siempre ustedes parten de una muestra y van a utilizar varios medios de cultivo hasta llegar a determinar esa bacteria que ustedes tengan. Porque el último medio de cultivo generalmente es un medio cromogénico. Se llama que cuando tienen bastante aislada la bacteria que ustedes quieren, me termina de evidenciar en ese método ultra específico si está la bacteria que busco o no. Pero, perdón, ¿eso no sería si nos dan un alimento? Bueno, por eso, nosotros, sí, le damos un alimento, pero más allá de que ustedes, por ejemplo, digan, tengo que determinar Escherichia coli, ¿no? Claro, porque si ustedes nos dieran una bacteria en específico, nosotros ya sabríamos qué medio de cultivo tenemos que utilizar. Sí, lo que pasa es que, sí sabrían, lo que pasa es que ustedes tienen que hacer como que sí, como un alimento e ir. Claro, como si tuvieran que enriquecer el muestreo, porque ustedes no saben si tienen Escherichia coli o no, entonces primero tendrían que enriquecerla en un caldo cerebro-corazón, que es un medio de cultivo para enriquecer bacterias, para activarlas, y de ahí, de ir lo más grande a lo más chico. Entonces después pasan a un medio McConkey, por ejemplo, y después terminan en un MB, que es un medio mucho más específico para Escherichia coli. Pero ese medio MB, cuando digan, sí, se ven verdes metálicas las colonias, puede ser Escherichia coli, siempre un medio de cultivo le da presuntivo de Escherichia coli. Tiene que hacer un código genético. ¿Cómo termino de determinarlo en forma convencional, que es una Escherichia coli, a través de diferentes pruebas bioquímicas? Esos son tubos de ensayo, tiempo en el laboratorio, medios de reactivo que hay que preparar. ¿Sí? Les digo cómo es un método convencional, que es lo que ustedes tendrían que hacer. Y después un método rápido, ¿sí? Que ustedes pueden... las membranitas de petrifilm, no me salían, desde la otra clase que les quiero decir, que son esas membranitas deshidratadas,
¿sí? Ese no sería un método de todo rápido porque ustedes tienen que esperar 24 horas, incubarlas en la estufa y ahí recién verían las colonias. Sería un método dentro de todo no convencional, pero no sería rápido. Pueden usar algún método inmunológico, vienen membranas armadas con anticuerpos para una determinada bacteria. Entonces, bueno, eso es para que lo vayan pensando y yo el jueves, lamento por ustedes, pero les tengo que explicar el práctico de aguas. Ahí les doy las bacterias a cada una para que vayan pensando las ideas. ¿Les parece bien? Y el jueves les explico el práctico de aguas. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero quiero que lo entiendan. Y bueno, básicamente eso. ¿Sí? Si me quieren hacer una pregunta, porque alguna desesperada quieren leer la teoría ahora y ver si la entiende, no, mentira, chiste, me preguntan por mail o nos conectamos y la primera media hora o 15 minutos de la clase que sigue hablamos de esto. Bueno, no se queden con dudas. Miren que de este lado hay, no hay problema en responder. Buenísimo, Bueno, profe. bueno, chicas, las dejo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao. chao.